Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:07 de la mañana. Hasta ahora conversamos con Luisa Ortega Díaz, el fiscal general en el exilio. En estos momentos, bueno, doctora Ortega, gracias por permitirme conversar con usted de esta oportunidad, luego de esta decisión o este informe presentado en el día de ayer por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Mucho se había tardado este informe fiscal que se presentara finalmente, pero lo hizo, ¿no? Que es lo importante, lo hizo un poco tarde, pero lo hizo. Y le consulto que primero su apreciación al respecto. ¿Qué le pareció lo que allí fue presentado en este informe? Sí, muy buenos días para ti, Sergio, y para quienes nos están escuchando. Bueno, yo quiero recordar primero que el 16 de noviembre de 2017 yo acudí a la Corte Penal Internacional para presentar una denuncia, una demanda, una solicitud que enjuiciaran a unos criminales como Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, Gustavo González López, Antonio Benavides, entre otros. Y quiero también recordar que yo llevé a la Corte más de 1.663 elementos de pruebas. Elementos de pruebas, no llevé recortes de periódicos, no llevé declaraciones de líderes políticos, no llevé especulaciones, ideas o deseos. Llevé reconocimientos médicos, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas, experticias forenses, entrevistas a víctimas, entre muchos otros. O sea, yo lo llevé para que la justicia internacional trabajara, lo que no ocurre en Venezuela, para que trabajara no con los deseos de las personas, sino que yo entregué pruebas que demuestran claramente el modo de actuar de estos criminales que están usurpando el poder en Venezuela. ¿Qué hizo la justicia internacional? Lo único que podía hacer. No se podía esperar de otra cosa. Y yo sigo confiando en la justicia internacional, en la institucionalidad. Yo confío. Fíjate que esta acción que yo presenté, que denuncié, que solicité ante la Corte, abarca ejecuciones extrajudiciales de más de 8.000 venezolanos por parte de los organismos de seguridad del Estado, entre los cuales están 502 personas que murieron en el marco de las OLP. Se denunciaron torturas, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades, documentadas todas con evidencias. Luego de eso, yo envié la denuncia que yo presenté ante la Corte Penal Internacional con pendrive de todos los elementos probatorios que presenté ante la Corte. Se los envié, se los remití a los presidentes de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá. Y ellos se solicitaron ante la Corte Penal Internacional posteriormente que se procediera a abrir una investigación en contra de estos criminales en Venezuela y colocan como fundamento las pruebas que yo había consignado. Ahora, quiero preguntarle, porque en el informe preliminar o el informe que presenta la fiscal Bensuda, se habla directamente de algunos cuerpos de seguridad. No hay nombres en este informe. Y usted me dio algunos nombres aquí comenzando su intervención, doctora. Entonces, le pregunto, ¿esto puede llegar realmente a ser una investigación que termine en individualidades? ¿O se trata como aquí lo manifiesta el informe, en cuerpos de seguridad como el SEBIN, la Policía Bolivariana, la FAES, etcétera? Mira, lo importante es que se inicie la investigación. Ok. Porque es probable que, bueno, las personas señaladas allí posteriormente, o si no hay ninguna persona señalada con la investigación, eso se va a develar. Fíjate que hay una parte al final, cuando ella habla de las conclusiones de este informe, que no debió ser este informe, debió ser la solicitud que ella hiciera Eso a la quería sala de... preguntarle también, exacto. O sea, todavía no hay
hay como un No. paso atrás en todo esto, ¿no? Sí, y ella dice, voy a dar conclusión al examen preliminar. O sea, esa figura incluso no existe, pero aún así yo sigo confiando en que se ha avanzado. Esto es un paso. Ayer se declaró que en Venezuela se pudieron haber cometido delitos, crímenes de lesa humanidad. Ya tenemos una certeza. Y fíjate que el usurpador Tarek Saad fue a La Haya, y qué tristeza que tú vayas a un sitio para que te ratifiquen que eres un criminal. No fue otra cosa. Entonces, ellos se comprometieron a consignar, de acuerdo a lo que dice el informe, unas pruebas o evidencias para Sí, desvirtuar sí. lo que se está afirmando allí. Entonces, se concluye que la Corte va a esperar que ellos consignen eso, porque si ella está haciendo mención a ese tema, es porque va a esperar primero que lleguen esas pruebas y evaluarlas. O sea, que es probable para mí que llegue el vencimiento del periodo de esta fiscal y que todavía no. Eso quería preguntarle, ella está de salida prácticamente, le quedaría poco tiempo como tal en el cargo. ¿Qué va a ocurrir con toda esta investigación que ella ha realizado? Porque en el informe que ella presentó ayer dice que el próximo año, en 2021, se iniciaría la investigación. Probablemente se lo está dejando al próximo fiscal que venga. Ojalá sea así, digo yo, porque quizás ella esté cansada de tantos años. ¿Usted cree que ella tuvo algún tipo de presión? Hemos visto presión de parte de la OEA, que de hecho ella manifestó algo al respecto. ¿Pero presión de otra parte para no publicar este informe? Mira, no, yo no tengo no tengo pruebas para afirmar eso. Es probable que las haya recibido. Ya. Se ha especulado mucho que la hermana de Tarek El Aissami, que vive en Ajá, La Haya, ajá. comparte con ella. Pero bueno, esas son afirmaciones que por lo menos en mi caso, yo no tengo las pruebas. Ya, entiendo, Entonces, claro. es probable. Esto puede llevarse otro tiempo, es decir, mucho tiempo esta investigación, aunque ya ha sido presentada como tal, se han presentado esas pruebas que usted ha entregado, han entregado algunas otras naciones y otras personas también involucradas, o mejor dicho, preocupadas por la situación en Venezuela, han presentado todas estas pruebas. ¿Puede tardarse mucho una decisión con respecto al caso Venezuela? Fíjate, es que es probable que esto tarde más, sí, porque la institucionalidad es rigurosa, pero ya dieron un aviso que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya. Ahora, lo único que hay que hacer es, tanto el tribunal como el fiscal, es reunir sus propias pruebas y corroborar las nuestras y emitir una decisión. Pero fíjate que eh, es probable que tarden un poco más en esto, pero lo importante es que yo digo que señalaron que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso no es fácil, esto es Claro. muy delicado. Y eso es lo que ¿Usted cree que esto realmente le preocupe al régimen de Maduro? tiene que preocuparle, porque si no, no hubiesen mandado a Tarek Saab para La Haya, acompañado de quien usted usurpa el cargo de defensor del pueblo. Entonces, si no estuvieran preocupados, no hubiesen hecho ese esfuerzo de que se fuera. Si se fue por México, le impidieron que se montara en un avión, después no se quisieron que se pudo montar en otro, pero ese gran esfuerzo y ese peligro de que lo detuvieran en ese trayecto no lo hubiese corrido si no fuera tan importante para ellos. Y se ha especulado mucho que ellos quieren inventar, dilgarle la responsabilidad a otros. Entonces, no nos extraña eso, pero ¿qué significa esto? Que sí les preocupa. Sí. Bueno, hay preocupación, pero a ver, al final le consulto, doctora Ortega, al final digamos que no vemos soluciones, pero usted cree que sí estamos cerca de algún tipo
decisión al respecto, digo, con respecto al régimen de Nicolás Maduro? Mira, el tema es que se ha dado por hechos cumplidos eventos que no han ocurrido y se ha generado falsas expectativas en las Okay. personas. Okay. Es importante recuperar la confianza y la fe de la gente y decirle las cosas tal como van a ocurrir y como están ocurriendo, porque entonces serán por hechos cumplidos y después vienen las decepciones. La situación de Venezuela sigue complicada, entre otras cosas, por eso. Y además, yo he insistido mucho en este tema, que es la unidad de propósitos. Nosotros tenemos que fijarnos, propósito, unidad, pero en función de un propósito, independientemente de la creencia que tú tengas, de la afinidad política que tú tengas. Y un propósito no puede ser Maduro vete ya. Eso no es un propósito que enganche a la gente, que le resulte atractivo a la gente. Tú tienes que proponerle eh, propósitos que le sean agradables. Si nosotros estamos en democracia, vamos a tener prosperidad, vamos a tener alimentos, salud. No tendrán que huir los venezolanos del país, porque de un país próspero y con democracia nadie huye. Nadie escapa en esas condiciones que salieron los venezolanos que lamentablemente perdieron la vida en el mar huyendo hacia Trinidad. Oye, Entonces, le pregunto, aprovechando que usted toca ese tema fiscal, eh, aquí, por ejemplo, todos hemos hablado sobre este caso y se habla de que la comunidad internacional debe alzar su voz. Aquí no se trataría este hecho, esto que ha ocurrido con Trinidad, en también casos de crímenes de lesa humanidad. claro, indudablemente que todo eso, pero hay que demostrar que Claro, el claro, evento claro. se encuadra en el tipo penal establecido en la Ya, norma, porque ese es el deseo, pero algunas veces el deseo no constituye una prueba. ya. Entonces, hay que ser objetivos y responsables en las afirmaciones. Entonces, fíjate, volviendo al tema de Venezuela, yo creo que hay que hacerle hoy una propuesta al país. Hace más de un año, Sergio, en noviembre del año pasado, yo hice una propuesta, yo dije, vienen unas elecciones y para el próximo año vienen unas elecciones que son de gobernadores y alcaldes. Hay que prepararse para esas elecciones y ofrecerle algo al país, porque hoy no tenemos nada, lamentablemente. ¿Cuál es la propuesta hoy para salir de Maduro? Ajá, pero digamos Pero que ¿cuál es? en esas elecciones en las cuales muy pocos creen, yo le entiendo, entiendo su punto de vista, pero elecciones en las cuales nadie cree como las elecciones pasadas, por eso la oposición decide no acudir y plantea esta consulta popular, que al final no sabemos hasta dónde va a llegar tampoco. Sí, Eh, pero, que- que- es que pero no sé, nosotros somos poseedores de un gran poder que es el voto. El voto pone y quita gobierno. pero Y se sí, ha pero al final, demostrado en la historia en de estos Venezuela. momentos, disculpe fiscal, en estos momentos un voto con un CNE como el que tenemos en Venezuela Mira, no vale nada. pero es que hay una cosa, tu enemigo no te va a dar condiciones para que tú le ganes. Nunca. Nosotros tenemos que conquistar esas pequeñas cosas que nos lleven a obtener el triunfo grande. Lech Walesa, en peores condiciones, derrotó a una tiranía. Eh, en Chile se derrotó a Pinochet en unas elecciones. En Brasil se derrotó a una dictadura con elecciones. O Ajá, sea, pero yo le pregunto, ¿usted diría en estos momentos una elección con el actual Consejo Nacional Electoral en Venezuela? Supongamos que pero usted quiere ser hay, diputada, por decir algo, o hay, gobernadora. ¿Usted haría con este CNE en Venezuela? ¿Confía en pero este CNE? no, hay que luchar para conquistar eso. ¿Quién dijo que las luchas son porque yo lo pida por Claro, Twitter? pero se ha Yo pido hecho y no se ha también logrado al nada porque CNE. el régimen continúa Mira, teniendo el poder, como tomando las no, pero decisiones, óyeme una ¿no? cosa. Tú A ver, organizas primero, a lo mejor como hay pandemia no van a dejar ir una manifestación, pero tú tienes que mover a la gente. Entonces, mandas 10 representantes
de los campesinos, el otro día de los maestros, de los profesores, de los abogados, de los periodistas, de la comunidad LGBTI. O sea, a protestar y a reclamar, no una protesta violenta que vayan y quemen carros, sino una protesta cívica. Queremos que cambien las autoridades del CNE y que efectivamente quienes les corresponde designarlo, ahora no, porque ahora tenemos una ilegítima asamblea, perdimos el único organismo que teníamos que era democrático, ahora tenemos una asamblea ilegítima. Había que preservar ese organismo, había que luchar para mantenerlo. Ok, ajá, viene, ahorita que se hace, ya que me tocó este tema fiscal, viene 2021. 2021 comienza enero con una crisis política en Venezuela total, desde todo punto de vista. No, que viene desde hace tiempo ya. Claro, bien, pero se evidencia aún más a partir de enero, cuando se instale esta nueva asamblea el 5 de enero, la otra queda por fuera, no sabemos quién tiene el poder, cuál es la legitimidad de todo esto. A ver, no sé, ¿qué visualiza usted? Porque yo no encuentro, no le veo salida a todo esto, digamos, sí, no le veo salida. Sí, bueno, cambia esa actitud, te lo pido, Sergio, porque tú eres un comunicador y un influencer. Claro, bueno, pero también tienes que transmitir esperanza, ¿no? a la gente. Ajá. Tienes que ofrecerle a la gente un futuro de brillo, de prosperidad. Ok, entonces deme una luz, deme una luz para yo creer más. Con base a unidad de propósito, no para yo ser presidente, porque eso no es un propósito. Un propósito un propósito que enganche a la gente es la prosperidad de ellos, la felicidad de ellos. Mira, a mí hace poco alguien me decía, hay que decirle a la gente palabras que lo enganche, que lo emocionen, que lo conecten con el discurso. Pero si tú le dices, Maduro, hay que sacar a Maduro. No, la propuesta es algo que me sirva a mí, que rescatar la democracia para que haya felicidad, para que haya alimentos, para que haya combustible, para que haya gas. Entonces, de esa tragedia y para que la gente no huya más, hay que rescatar la democracia y la manera objetivamente hoy que tenemos de rescatar la democracia, porque no tenemos un ejército, ni unos militares patriotas ahí en Venezuela, ni tenemos un ejército invasor. ¿Qué país va a invadir a Venezuela? Eso no depende de mis deseos, porque lo que yo desee no es lo que se va a materializar. Entonces, no es cierto que va a venir a Venezuela un ejército a invadir. Entonces, hay que empezarse a organizar en función de un objetivo, y nosotros tenemos un objetivo el próximo año. Yo recuerdo, la oposición no ganó en el 2015 con el deseo de Maduro de hacer trampa en la Asamblea Nacional, pero ganaron porque tenían unidad de propósitos, querían un objetivo, que era conquistar la Asamblea, y montaron testigos de mesa, se prepararon, donde quiera tenían vigilancia, exigieron condiciones, estaban en la calle exigiendo esas condiciones, no por Twitter. Hola. Sí, o sea que se perdió la oportunidad a su juicio en el pasado proceso electoral. Claro, que ya después el Maduro tomó el control de eso y ya ahí era difícil. ¿Para qué? Para mí eso fue una cosa ahí que no sé ni cómo llamarla. Eso no fue elecciones. No. Ni sí, pero digamos, la oposición perdió la oportunidad. Son tan ilegítimos como todo lo que ellos han hecho. Pero si lo que ellos hacen me sirve a mí para derrotarlos, yo tengo que aprovechar eso. O sea, yo no puedo ser ortodoxa y decir, bueno, ellos son ilegítimos todos, pero si ellos me dan la oportunidad de yo derrotarlos con sus herramientas y con sus armas, yo lo voy a hacer. Doctora, debo concluir agradecido por estos minutos, incluso pues, estos últimos también hablando de estos temas. Un fuerte abrazo y gracias.